Listo. Bueno, pues la computación cuántica es otra de las tendencias que, si bien está en los primeros pasos, así como las computadoras personales en los ochentas, pues está permeando, ¿no? Y va eh, poco a poco eh, entrando en diferentes ámbitos, sobre todo finanzas, química, aprendizaje máquina y pues también, por supuesto, en visión artificial. Recientemente, unos investigadores en este año publicaban un estudio sobre un experimento en visión artificial en donde un algoritmo cuántico tardaba unos cuantos minutos, me parece como 6 minutos, para entrenar un sistema de visión artificial, comparado contra las varias horas que necesitan algoritmos clásicos, por ejemplo, con redes neuronales, con deep learning, pero que corren en computadoras clásicas, las que tenemos, o los clusters. Entonces es demasiada la diferencia y pues es una de las ventajas que se van a tener con ese tipo de computadoras. Así que pues la tecnología avanza rápidamente y nosotros tratamos de seguirles el paso. Así que con esto vamos a comenzar la sesión número 3 de este curso, donde vamos a continuar hablando sobre las técnicas de filtrado para reducir ruido en imágenes y también vamos a checar la detección de rasgos o descriptores en imágenes, que es un tema nuevo y que también es bastante interesante para lo que sigue después. Así que, bueno, pues vamos a iniciar con el cuestionario que está relacionado con las transformaciones en imágenes. Esta es la primera pregunta, ¿no? Son algunas transformaciones que existen para las imágenes. De las opciones que ves en pantalla, ¿cuáles son transformaciones de las que hemos aplicado a las imágenes? Ok, entonces vamos a ver. Tú elegiste cambio a escala de grises, que sería la transformación entre formatos. Esa es una de las transformaciones que tenemos en imágenes, pero otras también son el cambio a HSV, esa sería otra transformación. Pero además, por ejemplo, el redimensionamiento es otra transformación de las imágenes, donde cambiamos el tamaño, o hacemos más pequeñas o más grandes las imágenes. Y bueno, sería ahí la tercera opción que podría también ser correcta. Y de ahí, bueno, la lectura no es una transformación, solo es cuando uno pues, lee la imagen que se tiene guardada. Y la segmentación, esa ya es una aplicación como tal, ¿no? Para extraer objetos de cierto color que nos interesen. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos canales que están intercambiados en los formatos RGB y BGR? ¿Cuáles son estos dos canales? ¿Qué colores representan? Así es correcto. Es el canal rojo y el azul, los que están intercambiados en BGR y en RGB. Por eso es que al mostrar una imagen donde prevalece el color rojo, lo vemos en azul y viceversa. Muy bien, sí, Por fin, una consulta. Ese sí, es esa es una particularidad del Python? Es como que, o es como un defecto, algo así, porque no, qué raro, ¿no? Que esté inverso, ¿no? sí, está raro, ¿no? Es una particularidad, no tanto de Python, sino más bien de OpenCV, que su método que lee las imágenes y intercambia estos dos canales, o como si los intercambiara, ¿no? O sea, primero considera que el primer canal es el azul y que el último es el rojo. Entonces, es una particularidad de la biblioteca de OpenCV. Porque así anteriormente, o uno de los formatos muy utilizados en cámaras
Ya algo viejitas era el VGR. Entonces tú tomabas una foto con esta imagen, se almacenaba en VGR y se leía bueno, si se leyera con OpenCV aparecería con los colores, o sea, la podríamos visualizar bien. Pero es por cómo está programada la, pues, la biblioteca de OpenCV. Y sus métodos pues consideran como formato original el VGR. Pero bueno, ahora hablando respecto a la segmentación, ya fue esta primera aplicación que vimos donde bueno, ahí estuvimos utilizando varias herramientas para manipular imágenes de OpenCV y al final el resultado pues era obtener el color rojo, ¿no? La manzana. ¿De qué depende una buena segmentación? Es la última pregunta. Puede depender de varios factores. ¿Cuál sería uno de los más importantes? Así es, ¿no? Va a depender del rango que se elija. Entonces, segmentación por color, tú propones un rango para, por ejemplo, una tonalidad rojo o una tonalidad azul o de cualquier otro color. Entonces, tú checas cuáles son la combinación RGB o VGR o cualquier combinación y ahí haces un corrimiento de toda la imagen checando dónde encuentras este color. Entonces, depende mucho, si este rango es muy pequeño, puede que no se segmente el objeto completo. Pero si el rango es muy grande, se van a segmentar varios otros objetos de la imagen que tal vez no nos interesen. Entonces hay que encontrar pues, cuál es el rango más adecuado. Muy bien. Ok. No sé si tengan alguna pregunta antes de continuar. Y si no, bueno, pues vamos a retomar la parte del ruido en las imágenes. Veíamos que es una situación que no podemos evitar, que hay ciertos niveles de ruido. El ruido puede ser muy tenue o puede ser un nivel muy alto. Entonces, lo que podemos hacer es reducir el nivel del ruido. Hay diferentes tipos de ruido. Por ejemplo, el ruido gaussiano, el ruido de patrón fijo, sal y pimienta, el ruido de alta frecuencia. Entonces, hay diferentes tipos de ruidos y también niveles. Y para contrarrestarlos, podemos desde ajustar cuestiones de la cámara que está tomando la imagen o del ambiente, si se puede, Profe, una o consulta. El río sí, gaussiano, no, no sé, como la imagen original es casi parecida, ¿no? sí, pero es por el nivel, porque estas imágenes con ruido yo las generé artificialmente. Ya vieron que también se puede generar. Tú tienes una variable, ¿no? Que es la original. Entonces, el ruido son elementos aleatorios que se suman a la variable original. Entonces aquí si esta es una matriz, bueno, es un tensor más bien, ¿no? De 100 por, bueno, esta no es cuadrada, ¿no? 100 por 200 y 3 canales porque es a color. Entonces yo genero una variable de números aleatorios con el mismo tamaño, o sea, de 100 por 200 por 3, pero estos son números aleatorios y los sumo. O sea, hago una suma y entonces resultan estas imágenes. Pero en esos números aleatorios que yo generé para aplicar ruido, modifiqué la intensidad. Entonces, esta es una intensidad baja. No quiere decir que todo el ruido gaussiano sea así o que todo el ruido sal y pimienta sea muy intenso, como en este caso, sino más bien es por la intensidad. Entonces, por eso es que es difícil a veces distinguir entre o saber exactamente qué tipo de ruido tiene tu imagen. Y a veces no es necesario saber, ¿no? Solo aplicas diferentes filtros y el que te funcione, pues te quedas con ese, pero sí, aquí lo que los diferencia es la intensidad. Entonces es una intensidad alta, pero si fuera ruido sal y pimienta con una intensidad baja, podría también parecer como que nada más son algunos puntos los que son ruido en la imagen original, pero es más el nivel que yo le apliqué. Entonces este es un nivel bajo y este es un nivel alto. Ok, ok, profe. Sí, o sea, una imagen podría tener ruido gaussiano, pero con un nivel alto y también se vería completamente borroso, ¿no? El ruido abarcaría. Por eso son también las otras imágenes que vienen en el Classroom, las que, a las que les vamos a aplicar los filtros. Esas tienen diferentes niveles de intensidad y también
son algunas ruido gaussiano y ruido sal y pimienta, pero en un momento vamos con esas imágenes. Entonces, estábamos revisando la primera estrategia, que es el filtro de promedio. Prácticamente todos los filtros y varias otras técnicas de visión artificial emplean el mecanismo de la convolución, que consiste en analizar regiones de la imagen, pequeñas ventanas o regiones, ¿no? Secciones de la imagen en las que se obtiene, por ejemplo, el promedio. Entonces, ¿esto cómo se realiza? Bueno, pues a través de un elemento que es el kernel o es el filtro, que es este de aquí, ¿no? Entonces, este podría ser nuestro filtro. Y para hacer la convolución, como si lo colocáramos encima de nuestra imagen y multiplicamos los píxeles que quedan abajo del filtro. Y la multiplicación de esos píxeles por cada valor del filtro y luego la suma, eso genera el promedio. Entonces, en una nueva imagen, ese promedio lo escribimos en la posición de en medio, ¿no? O sea, en esta posición, y así se va recorriendo esto. Se va recorriendo al siguiente píxel, otra vez se genera el promedio y se escribe en la posición. Abajo también, acá. Entonces, se va obteniendo el promedio de cada ventana, prácticamente como el promedio sí, de la imagen. Y entonces lo que buscamos para que se atenúe el ruido es bajar esos valores, que por ejemplo aquí originalmente son un 20, un 30, esos son los píxeles que sobresalen, que son como de color rojo en el fondo gris o de color azul o verde. Entonces son valores muy altos a comparación de los que están alrededor. Entonces esos son los que se atenúan al calcular el promedio. Y esa fue la primera estrategia de filtrado que estuvimos realizando para una imagen de un gatito, ¿no? Entonces, vamos a retomar ese ejercicio. Ese ejercicio es si entran ustedes al Classroom, lo encuentran en el tema 1, ruido y filtros en imágenes. Y ahí aparece la tarea, aparece el notebook y aparecen las imágenes. Vamos a abrir ese notebook, el que es filtros challenge. Este ya lo estábamos haciendo la última clase. Habíamos aplicado el filtro de promedio a esta imagen, pero como ahora lo vamos a abrir de nuevo, tenemos que subir también la imagen. Entonces voy a buscar mi imagen, aquí la tengo, es el KTN5, voy a subirla a los archivos de Collaboratory. Y ya que ustedes tengan la imagen en el notebook, me indican para proseguir.
Entonces, ok, entonces si ya está, vamos a continuar y vamos a ejecutar todos los bloques que teníamos. La primera que era para importar las bibliotecas que estamos utilizando. Luego, en la segunda hacíamos la lectura de la imagen. Seguidamente cambiábamos el formato para visualizarla bien de BGR a RGB y mostrábamos la imagen, ¿no? Ahí aparecía el gato. Este es un nivel alto de ruido. Entonces, vamos a ver qué filtro funciona mejor. Y el primer acercamiento fue el filtro de promedio, que en OpenCV es el método blur. Como parámetros indicamos el nombre de la variable, de la imagen a la cual se aplica y el tamaño. Este tamaño 3x3 es el de la ventana, ¿no? Entonces, este filtro toma ventanas de 3x3 píxeles y hace que calcule el promedio y en una nueva imagen coloque el resultado en el punto de en medio de esa ventana de 3x3. Vean el resultado, veíamos que, bueno, al aplicar el ruido, se comienzan a perder ciertos detalles, ¿no? Como la nitidez, que era también algo que comentaban, ¿no? Y eso es porque, bueno, el ruido que tiene es de un nivel alto, entonces al tratar de suavizarlo, pues sí estamos operando o tratando de reducir esos píxeles que están en el fondo o que están en toda la imagen, pero eso no quiere decir que no se lleven detalles de la imagen original. Entonces se están perdiendo algunos detalles, por eso es que se ve la imagen como menos nítida, pero es una de las consecuencias de aplicar filtros. Vamos a entonces checar bueno, voy a ejecutar ahí el filtro y vamos a revisar la siguiente estrategia, que es a través del filtro gaussiano. Este tipo de filtros se asemeja al filtro de promedio en el hecho de que también se convoluciona toda la imagen. Entonces hay un kernel que también va a convolucionar toda la imagen, va a realizar las operaciones de multiplicación de los valores del kernel por el píxel que está atrás, se hace la sumatoria y se sustituye el píxel de en medio, ¿no? Sin embargo, la diferencia del filtro gaussiano es que estos valores, punto 1, punto 2, no se eligen o no son necesariamente para obtener el promedio, sino que son valores numéricos que resultan de una función exponencial como la que se muestra de este lado. Entonces hay una función que contiene una exponencial y que es la que genera estos valores. Entonces, pues no necesariamente se obtiene el promedio, sino pues ya son, dependiendo los valores que se obtengan en la función exponencial, pues son los datos. Pero también tiene la característica de que atenúa el ruido. Entonces, por ejemplo, vean, en el ejemplo del filtro de promedio, estos dos valores de 20 y 30 se atenuaban a 18, 18, pero también se modificaban estos píxeles, 18 y 19. De este lado, con un filtro gaussiano que generara estos valores en un kernel, se atenuaría a 19, 19, 20. O sea, son resultados muy similares, pero se sigue atenuando. Este filtro gaussiano funcionaría sobre todo si el ruido fuera ruido gaussiano. Entonces funcionaría un filtro gaussiano. Vamos a aplicarlo a la imagen y de este lado en filtro gaussiano tendríamos que escribir, este sería el resultado de la imagen filtrada. Para aplicar el filtro gaussiano es cb2.gaussian con mayúscula Gaussian blur. Es Gaussian blur. El método para aplicar el filtro gaussiano, Gaussian blur. Aquí los parámetros son nuevamente la imagen a la que se va a aplicar, que debe ser la RGB. Siguiente parámetro también es el tamaño del kernel o el tamaño de la ventana a la que se aplica el filtrado. También podríamos ahí colocar 3x3. Y esta necesita un parámetro extra que es el sigma, sigma X o sigma Y. Esos son valores que también pueden modificarse, pueden proponerse diferentes como 0, 0.5, 1. Y esos tienen que ver con la función que genera los valores, ¿no? Es el sigma aquí. Entonces, también de eso, pues depende cómo se genera el filtro y cuál sería un poco el resultado. Con esos tres parámetros vamos a aplicar el filtro gaussiano
y vamos a imprimir la variable IMG Gaussian. Entonces, corremos, ahí aparece. Esa es la imagen. Por un instante podría subir el código de arriba, porque yo me he quedado ahí, el 2 ¿En este? ¿En el de promedio o en en el de abajo? en el de promedio. Ah, ok. Un instante. Sí, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Ese, ese. ¿En lectura? Ok. Sí, 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 Bueno, justo me quedé ahí. pues incluso también puedo pasar el código por si te parece algún error o quieras comparar con el mío. Ya, Ahí lo veo en el chat también. sí, mejor. Esto es para la lectura, ¿no? Pero es necesario que la imagen aparezca. Esa ya la tienes, ¿verdad? Sí, la imagen que tengo. Y este es el filtro de promedio, también ahí lo voy a colocar. Ok, pues. Ok, profe. Listo. Y bueno, estamos en el gaussiano. Aquí cuando vean el resultado, comparen con el primer resultado del filtro de promedio y cuál les da un mejor, cuál creen que sea un mejor resultado o son muy parecidos. Por ejemplo, yo aquí sí los veo muy similares. Si el ruido como es de alta intensidad, no se reduce sí, completamente, pero a mi parecer funciona un poco mejor el filtro de promedio. Como que el filtro gaussiano sí ataca el ruido, pero no tanto como el filtro de promedio. Quizás una ventaja del filtro gaussiano es que deja como un poquito más de detalle. Entonces se ve ligeramente más nítido que en el filtro de promedio, pero también se ve más nítido el ruido, entonces esa es la cuestión, ¿no? ¿Ya te apareció la imagen del filtro gaussiano? Sí. Muy bien. Bueno, pues ese es el filtro gaussiano. Aquí también se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, se puede aumentar el tamaño de la ventana, solo que aquí me parece que hay una restricción. Por ejemplo, si uno quiere definir un filtro con una ventana de tamaño 4x4, aparece un error por ese tamaño. Entonces, la condición para el tamaño de ventana en el filtro de gaussiano es que, aquí lo vemos, ¿no? Que sea mayor a 0, pero que el módulo 2 sea igual a 1. O sea, esto significa que solo acepta tamaños impares. Se puede ser 3x3, 5x5, también podría ser 5x5, pero 2x2 no podría ser, o 8x8, o 10x10. Valores que sean pares, no, todo, siempre y cuando sean impares. Incluso podría no ser una ventana cuadrada, podría ser una ventana rectangular de 5x7, y esto también es posible, pero los dos tienen que ser impares. Eso sí, esa sería la condición. Entonces, dependiendo, por ejemplo, con esa ventana, vean cómo ahí ya también se empieza a perder nitidez, mucha nitidez y varios detalles en la imagen del gato. 3x3, quizás 3x3, porque 5x5 ya se comienza a perder algunos detalles. Como 5x5 sería un resultado muy parecido al del filtro de promedio con una ventana de 3x3. Es cuestión de hacer modificaciones a los filtros y probar diferentes. Vamos a ver la última estrategia, que es el filtro de mediana. Este filtro de mediana se asemeja a los anteriores porque también se aplica el proceso de analizar regiones de la imagen, pero tiene una diferencia con los últimos dos, ¿no? Y es que no hay un kernel para el filtro de mediana, pero sí se analiza una ventanita de la imagen.
también, por ejemplo, de 3x3. ¿Por qué no hay un kernel? Bueno, ¿ustedes recuerdan cómo se obtiene la mediana? La mediana es una métrica estadística y que se puede aplicar, por ejemplo, a un conjunto de valores. Si tú tienes un vector de valores, no sé si ustedes recuerden o sepan cómo se obtiene la mediana o cuál es la mediana de un conjunto de valores. Bueno, la mediana es de sus clases de estadística. Tienes un vector, los ordenas de menor a mayor y tomas el de en medio para sustituirlo. El de en medio es la mediana, el que queda exactamente en medio. Entonces, por eso es que aquí no se necesita multiplicarse por ningún valor, porque de los 9 píxeles que conforman la ventana se ordenan, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué serían? Si ordenamos de menor a mayor, veo 2 15, son 4 15, ¿no? 4 15, luego 16, hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y luego están el 20 y el 30. Entonces, ya los ordené, son 3, 6, 9. 9 píxeles. Tomo el del medio. Entonces, 4 de este lado, 4 del otro lado. El del medio es 16. Y ese es el que sustituyo en la imagen nueva. Por eso aquí aparece el 16. Y cuando nos recorremos, otra vez ahí ordenamos de menor a mayor, tomamos el del medio y sustituimos. Y así para todos los valores. Este filtro de mediana tiene una ventaja respecto a los otros dos. Y yo creo que aquí la alcanzan a ver. Esa ventaja es que en los otros dos vean cómo se realiza la atenuación. De un valor 20 o 30, reducimos a 18 o 19. Aquí también en el filtro gaussiano, ¿no? 19, 20. Pero estos valores siguen siendo altos y de hecho si un valor que represente ruido fuera muy grande, por ejemplo, fuera en lugar de 20, 200, que todavía está dentro del rango de los valores que toman los píxeles, hasta 255, entonces este 200 afectaría mucho tanto el filtro gaussiano como el promedio, ¿no? Si tú tienes un valor aquí de 200, va a afectar tu promedio, va a ser un valor muy grande, puede ser un 50. Lo que no sucede en el filtro de mediana, porque si tuviéramos este valor 200, queda aquí, ¿no? O de hecho queda al último, porque es el valor más grande. O si es un valor muy pequeño, por ejemplo, un 0, también quedaría al inicio. Y entonces es muy poco probable que ese se tome para sustituirle en la nueva imagen. Lo que es más probable es que ese valor por el que tomas y sustituyes en la nueva imagen sea valores que están dentro de lo normal, o sea, muy cercano a los píxeles que están alrededor. Entonces, por eso es que el filtro de mediana tiene buen desempeño para reducir el ruido, sobre todo si es ruido sal y pimienta. Entonces, también, bueno, para parámetros para calcular la media se necesita solamente el tamaño de ventana. Ahí ya no hay un kernel. Vamos a aplicarlo y sería el siguiente, ¿no? Filtro de mediana, entonces IMG median sería CB2 punto median con M mayúscula, median, no es con M minúscula, median blur, M minúscula. Median blur, aplicamos a la imagen original, al RGB, y el tamaño de ventana, que sería el único parámetro, 3x3 nuevamente. Eso sería todo y ya todo lo demás viene igual, ¿no? Si lo necesitan, ahí va también para el chat. Aquí tenemos. Vamos a ejecutarlo y bueno, sí nos aparece un error, fíjense. Esto lo que nos dice es que el argumento del tamaño K se requiere que sea entero. O sea, aquí no me permite que el tamaño de la ventana yo lo coloque como una tupla, ¿no? Y diga, una ventana de 3x3. Resulta que este filtro solo acepta ventanas cuadradas. O sea, que sean 3x3, 5x5, 7x7, o sea, donde los dos dígitos son igual. Entonces, como son igual, no van a haber diferentes, entonces solo lo escribimos una sola vez, ¿no? 3. 3 significaría una ventana de 3x3. 5, una de 5x5 y así. Entonces ahí le dejo el 3 y esto ya funciona.
Vean el resultado. Entonces le dejé únicamente el 3 en lugar de la tupla de 3,3. Comparen el resultado, comparen este resultado con los anteriores. Ustedes díganme cuál consideran que da el mejor resultado. La mediana de lejos, profe. La mediana, ¿no? Eso nos llevaría a decir que el ruido que tenía la imagen original seguramente fue ruido sal y pimienta, o sea, este tipo de ruido, que también se conoce como ruido de patrón fijo. Entonces, pero bueno, y era un nivel alto de intensidad de ruido. Vean, aquí igual no se logra eliminar, pero se reduce significativamente. Vamos a hacer un ejercicio extra para terminar con esta sección de ruido. Aparece el reto 1. En el reto 1 nos pide leer una imagen y aplicar los filtros. Este reto 1 lo vamos a dejar también como trabajo opcional, o sea, o trabajo para su tiempo libre, así como los otros que también hemos dejado para que sigan practicando. Y nos vamos a pasar al reto 2. Entonces vamos a leer una de las imágenes que tenemos todavía disponibles. Apenas hemos ocupado la de CAT N5, pero todavía están, por ejemplo, están dos de rostros que tienen diferente nivel de ruido y de autos. Para que podamos ver diferentes resultados, vamos a elegir diferentes imágenes. Entonces, ustedes elijan un número entre el 1 y el 5. Un número entre el 1 y el 5, de preferencia que sean números diferentes. Y lo escriben en el chat, escriben su número. David 3, Oscar 4, ahí está. Y yo, por ejemplo, voy a elegir el 2. O sea, ¿no? Para que tengamos 2, 3 y 4. Y estas van a ser nuestras imágenes. Quien eligió 2, bueno, yo, van a utilizar la imagen, voy a utilizar la imagen del carro N5. El que eligió la 3 va a trabajar con la imagen Face N5. Y quien eligió 4 con Face N3. Entonces, chequen cuál es el nombre de la imagen que les tocó. Y solo esa la descargan de Classroom. Por ejemplo, a mí me tocó la de carro N5. Entonces, voy aquí a los archivos del ejercicio. Carro N5 es esta imagen, la voy a descargar. Entonces, igual la selecciono. Luego voy a los 3 puntos, abrir en una nueva ventana. Y en esa nueva ventana no me aparece la imagen, pero me da la opción para descargar. Ya tengo mi imagen, carro N5. Todas esas imágenes tienen diferente tipo de ruido y en diferente nivel, en diferente intensidad. Todas son diferentes. Aquí el reto va a ser que uno, a través de aplicar filtros, por una parte reduzca el ruido y por otra se dé una idea de qué tipo de ruido podría tener respecto pues, o viendo pues cuál es el tipo de filtro que funciona mejor. Entonces ya tengo mi imagen. Ya tengo mi imagen. Esta es la de carro N5. Para hacer ese reto 2, el primer paso sería subir mi imagen. Voy a subirla. Ahí está. Carro N5. Ya que me aparece aquí, ya puedo trabajar con ella. Entonces, todos vamos a hacer el mismo proceso, pero van a trabajar con diferentes imágenes. Entonces, el primer paso es que suban la imagen, ya la tengan ahí. Y aquí podemos utilizar algunas líneas de código que ya tenemos arriba para ahorrarnos, ¿no? Pues si ya nos cansamos de escribir, pues todos podemos utilizar estas primeras donde leímos la imagen y mostramos. Entonces voy a copiar ese primer bloque en donde hicimos la lectura y transformamos la imagen. Entonces voy a traerme estas imágenes, solo las líneas de código, los comentarios, ¿no? Entonces regreso, aquí es la lectura.
Me pide que la imagen se llame imagen ruido. Entonces voy a cambiarle el nombre, que sea imagen ruido. Sería esto, ¿no? De imagen ruido igual a CB2, imread, cat N5. Aquí cambio por car N5, creo que era el que tenía. Ah, no, carro N5. También es PNG, sí, ahí está. Entonces cambio el nombre de la imagen. La voy a transformar también de una vez de BGR a RGB, pero le voy a mantener el nombre, entonces que sea imagen ruido. Imagen ruido va a ser igual a CBT color. Aquí también tengo que cambiar imagen ruido de BGR a RGB y aquí también cambio para mostrar la imagen ruido. Entonces hice esos 4 cambios, ruido, ruido. Estamos trabajando con la imagen que se llama imagen ruido. Ese sería el primer paso y ya visualizo la imagen. Es imagen de un auto, checo. Sí, se ve que tiene ruido. El nivel sería, pues, de alto. Sería ya sí, un nivel moderado alto. Y vamos a tratar de eliminarlo. Esto, bueno, también si lo necesitan, ahí va en el chat. Ya solo le cambian el nombre de su imagen. En el siguiente paso vamos a aplicar los 3 filtros de una vez. Fíjense. Para ese otro ejercicio podríamos ocupar algo que viene en el reto 1. En el reto 1, después de leer la imagen, viene la aplicación de filtros y ya están 3 variables para guardar los resultados y están unos plots para mostrar todos los resultados en una sola gráfica, poderlas compararlas mejor. Entonces lo que podemos hacer es copiar esas líneas desde aplicación de filtros y aquí la colocamos, ¿no? Tratamiento para eliminar ruido. Estas variables decían cat, blur, para el filtro de promedio, filtro gaussiano, filtro de mediana, le podemos cambiar el nombre, por ejemplo, que sea carro, blur, y en su caso ustedes podrían cambiarle a face, ¿no? Face blur, face gaussian, para que esté de acorde con su imagen. Entonces, la imagen con el filtro de promedio sería igual a CB2. Este filtro es ¿cuál? Blur. Este es el de promedio. Con la imagen se llama imagen ruido. Este necesita el tamaño de ventana, 3,3. Ya tendré ahí el resultado. Para el filtro gaussiano, CB2, Gaussian con G mayúscula, blur. Otra vez la imagen con ruido. Aquí también necesita un tamaño de ventana, 3,3. Recuerden que estos valores tienen que ser impares. Y el valor de sigma para la función que genera el kernel. Y por último nos vamos con el filtro de mediana, CB2 punto median con minúscula, median blur. Nuevamente la imagen y el tamaño, pero aquí como la región es imagen ruido. Como la región debe ser cuadrada forzosamente, entonces el tamaño con un solo dígito. De ahí lo que tendríamos que cambiar serían también las variables en los imshow. Entonces en el primer caso, en lugar de cat, aquí es la imagen con ruido. Luego abajo donde dice cat blur, aquí sería el carro
con carro blur, con el filtro de promedio, abajo carro gaussiano y el último carro con el filtro de mediana. Y prácticamente eso sería todo. Y aquí ya, bueno, es fácil que haga cambios, pero estos serían como parámetros constantes donde solo cambia las estrategias de el tipo de filtro. Y vamos a ver el resultado, qué tal funciona. Entonces ejecuto esto. Veo el resultado. Fíjense, está la primera. Quizás ahí también lo que me faltó fue poner unos títulos, ¿no? Para que sepa qué imagen es cuál. Entonces, antes de la primera imagen, aquí puedo colocar un plt.title title, con un título como original. Luego, antes de la blur, otro title. Aquí lo puedo copiar, lo puedo pegar y cambio. Que este sea promedio, filtro de promedio. Antes de carro Gaussian del ImShow, este sería el filtro gaussiano. Y por último, el filtro de mediana. Ya les puse ahí los títulos. Corro de nuevo, ya me muestra la imagen original. El filtro de promedio nuevamente resta nitidez. De ahí filtro gaussiano y filtro de mediana tienen resultados similares. Quizás el que mejor resultado tiene es el filtro gaussiano, aparentemente. El filtro gaussiano es el que mejor resultados me dio con la imagen del carro N5. ¿Cómo vamos? ¿En qué parte están ustedes? ¿O ya vieron el resultado? En mi caso, me resultó más la mediana. La mía era la face de la chica, la foto de la chica. Ok, Y ahí ¿cuál de las dos? ¿El de eh, dígame, N3 o N5? el 3 Vamos a Face checar. N3 me tocó a mí. Ok, a ver. Pues vamos a checar la imagen. ¿Y cuál te funcionó mejor? La mediana. Mediana. Vamos a checar. Entonces, ¿cómo viene la imagen? Vamos a ver. El N3, ¿verdad? Sí, Sí, es un nivel alto de ruido. ¿Te funcionó mejor entonces el de mediana? ¿Eso quiere decir que qué tipo de ruido podría ser? sal y pimienta. Exacto, ¿no? Si funciona mejor el de mediana, probablemente es ruido, sal y pimienta. Y Face N5 que te tocó a ti, David, este tiene un nivel más leve de ruido. ¿Cuál te funcionó mejor de los tres filtros? Ah, empeora en lugar de mejorar. O sea, ninguno se ve mejor. Ese parecería como un poco ruido, sal y pimienta también, con una intensidad baja, pero quién sabe. A ver ahorita que nos muestres.
Si se resta nitidez, podría ser algo hasta cierto punto normal. Ya vimos, ¿no? ¿Qué es lo que luego sucede en estas cosas de los filtros? Ah, si quieres compartir tu pantalla, está bien, déjame detenerme. Déjame lo activo, a ver si ya puedes compartir. Ah, ok, sí, como se pierde ahí algo de nitidez. A ver tus parámetros, ¿cómo los definiste? Todos de 5 por 3, de 5 por 3 y de 5. Fíjate, el, si pruebas con ventanas más pequeñas, por ejemplo, de 3 por 3, todas, ahí ya no se pierde tanto, ¿no? Quizás desde mi perspectiva, posiblemente el último filtro, que creo que fue el de mediana, de la última imagen, posiblemente esa, ¿no? Como que da ahí un poco mejor. Porque el de promedio sí resta algo de nitidez, y estaría como entre el sigmoide y el de mediana. No sé tú cuál veas de esos últimos dos, cuál te da mejor resultado. Por fin una consulta. Sí. Después de aplicar el filtro, ya este es un juicio de cada uno, quién queda, para qué queda mejor, o hay una manera de cómo establecer si realmente qué imagen después de aplicar el filtro está bien o no, o es ya criterio de cada uno. Sí, pues algo hay de eso. ¿No? Es un poco más el criterio. El filtro en sí, bueno, más bien el ruido, lo que puede afectar son los sistemas, ya cuando hacen una detección, un reconocimiento. Entonces, lo que uno trata de hacer con el ruido es restar. Bueno, con el filtro es restar ruido para ese sistema, para la siguiente etapa. Recuerden que estas son etapas, aquí las vemos en a ver si aparece, ¿no? Todo esto son etapas de preprocesamiento. Este, desde que toma la imagen, bueno, primero la arreglas un poco, si es que viene, sobre todo si viene con mucho ruido, ¿no? Si la imagen tú consideras que no tiene ruido, como algunas que hemos visto, ¿no? Que aunque tengan, pero en un nivel muy bajo, entonces así las pasas. Pero es más, si tú te das cuenta que el ruido está alto y que puede afectar los sistemas, ahí sería, por ejemplo, que ya después de, a lo mejor lo que estamos haciendo aquí es reconocimiento facial. Entonces, si vemos que el sistema no puede reconocer correctamente esa imagen de ese rostro que ustedes tienen, entonces ahí podríamos decir, bueno, vamos a aplicar un filtro para que quistemos esas impurezas y que ya se vaya. Entonces, en ocasiones es un tema estético, si lo que quieres es restar ruido de tu imagen, pero en otras es porque puede afectar los sistemas de visión. Entonces, si no afecta, pues si no afecta tanto, incluso hasta lo puedes mantener. De hecho, en ocasiones, sobre todo cuando se construyen los modelos con redes neuronales, si tú quieres hacer un modelo más robusto, entonces luego te dicen, bueno, para que tu modelo pueda reconocer objetos en ambientes con ruido, pues entrénalo o construyelo utilizando imágenes que tengan ruido. Entonces, a veces hasta es útil para hacer sistemas más robustos. Entonces, esto más que nada es como una cuestión un tanto de estética, pero en dado caso de que lleguen a afectar los sistemas de reconocimiento, pues se pueden aplicar para eso. Ya si tú ves que el sistema tiene buenas métricas de precisión con esos filtros, pues ya tú dices, bueno, pues ya fue suficiente. Ok, profe.
Ok, bien, pues entonces les decía que ahí estaba el reto uno, que es para que ustedes elijan otra imagen. Incluso, bueno, ahí les sugería que la imagen del gato, pero la otra, la que sería N3, pero si ustedes quieren analizar otra imagen diferente, y hay varias posibilidades, toman cualquiera y también pueden hacer el mismo proceso de filtrarlas, modificando los parámetros, haciendo cambios, comparando entre las tres estrategias, ¿no? Eso lo pueden hacer ahí en la aplicación de filtros. En el reto uno, ¿sale? Sería el mismo procedimiento, nada más para que quede más claro y que ustedes practiquen este, esa cuestión de los filtros. Entonces ahora vamos a pasar precisamente en estas tareas que estamos tratando, vamos a pasar al siguiente paso, a las tareas que son ya de segmentación, extracción de rasgos o de descriptores de las imágenes para sistemas o para ya las aplicaciones que pueden reconocer, que pueden encontrar objetos, que pueden hacer reconocimiento facial. Entonces, todas esas necesitan este tipo de estrategias. Entonces, vamos a comenzar a ver algoritmos que sirven para esta tercera etapa de los sistemas de visión. Y entonces, se llama extracción de rasgos y características porque precisamente cómo haríamos que una computadora aprendiera a reconocer un engrane o elementos como este, ¿no? Entonces necesitamos encontrar o decirle a la computadora que encuentre características que sean un tanto únicas en ese tipo de objetos para que después puedan hallarlas en otras imágenes. Por ejemplo, en este caso de los engranes, ¿cuáles consideran que ustedes que podrían ser rasgos o características que tienen estos objetos que los harían un tanto únicos respecto a otros? O que nos podrían servir para encontrar en otras imágenes eh, engranes. Los bordes de la circunferencia, los bordes. Ok, los bordes de la circunferencia, porque en los bordes están los dientes, ¿no? ¿Alguna otra característica? Que es redondo, comenta David también. Que es redondo, esa sería la forma redonda. Entonces, si bien aquí podrían haber un montón de características, tanto el color, la forma redonda, los orificios que tienen dentro del engrane, la cantidad de dientes, si bien hay muchas características o rasgos, también lo cierto es que no todos son útiles. Al final de cuentas, por ejemplo, la forma circular. La forma circular es característica de estos objetos, pero no es única, porque si uno tiene una imagen donde aparezca una llanta, la llanta también sería circular, o donde aparezca un balón, también es circular. Entonces, si nosotros le indicamos a la computadora que busque cosas circulares, se podría confundir con otros objetos. Pero los bordes ya son más representativos de estos engranes, porque no todas las llantas tienen esa terminación, o no todos los balones tampoco tienen esa terminación, casi solamente los engranes. Entonces, los engranes o los dientes que tienen aquí serían características que sí podríamos indicarle a la computadora que buscara en otros objetos, en otras imágenes más bien, para encontrar otros engranes. Por ejemplo, si este engrane tiene ¿cuántos dientes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como 14 o 15 dientes, entonces le decimos que encuentra objetos que tengan 15 dientes también en otras imágenes y ya lo localiza y ya hace una detección de objetos. O encuentra esquinas. También los bordes o los dientes de estos engranes están formados por líneas verticales o un tanto inclinadas que se entrecruzan, que forman esquinas. Entonces, todas esas son rasgos, ¿no? Los dientes son características útiles para encontrar este tipo de objetos y esas características están formados por líneas. Por ejemplo, las líneas verticales, las líneas horizontales, el borde. No, Entonces, ¿perdón? estoy ocupado, pues, bueno. Ah, ok. Entonces, eh, vamos a trabajar con con estas primeras características que comentaron, los bordes. Entonces, una vez que ya decimos, bueno, el contorno de mi imagen o la esquina o los vértices es algo en lo que me puedo fijar para reconocerlas en otras imágenes. Bueno, como todo esto tiene que estar programado, la forma en la que uno le dice a la computadora, bueno, encuentra esquinas o encuentra dientes de engranes es a través del indicarle cómo es su borde, cómo es el contorno. Entonces tenemos que definirlo matemáticamente. ¿Cómo definimos un contorno, una esquina, un vértice para que podamos programarlo también?
Bueno, pues en el caso de los contornos, nosotros podemos ver que si hacemos un acercamiento a un diente, lo que vemos, y el diente podría ser de cualquier color y el fondo también, no necesariamente blanco, pero lo que vemos es que el contorno es como un elemento o se da un fenómeno que es donde convergen dos secciones, ¿no? de la imagen. Una que es la sección del objeto y otra que es el fondo. Entonces ahí hay una diferencia. Acá todos los píxeles tienen un cierto rango, porque además son el color del objeto. Pueden ser píxeles, si esto a lo mejor es una escala de grises, entonces estos píxeles podrían ser, como son oscuros, valores menores a 100, un 80, un 70, lo que tenemos de este lado, ¿no? 100, a lo mejor en valores más oscuros un 50, pero son valores pequeños. Pero en el fondo, aquí tenemos valores grandes, porque además el fondo es claro. Entonces, eso quiere decir que si es una escala de grises, aquí los valores pueden ser cercanos a 200, a 255, 230, 200, si no, 20. Entonces, hay una diferencia. Entonces, hay un cambio. Por eso es que la pregunta que sigue es, ¿cuál es esa operación matemática que representa un cambio? O en otros lados representa una razón, una razón o una velocidad de cambio de una función. Bueno, de una función, pero aquí lo vamos a aplicar a imágenes. ¿Recuerdan cuál es este operador o cuál es esta función matemática? La pendiente, exactamente. La pendiente es el resultado de otra operación. Cuando tú tienes una función, ¿no? Por ejemplo, una función lineal. Y igual a mx más b. Y tú sabes que aquí la pendiente es m. Entonces, cuando tú derivas y respecto a x, obtienes m, que es la pendiente. Entonces, precisamente la derivada representa la pendiente en una función lineal o representa también en otras funciones una razón de cambio, una velocidad. Entonces, la que nos da la que nos puede indicar, nos puede ayudar a encontrar ese momento donde ocurre el cambio de un cierto umbral a otro. Entonces, las imágenes se pueden ver como funciones. Ese es un primer paso para poder resolver esta aplicación del gradiente en las imágenes. Las imágenes las podemos ver como funciones matemáticas que están definidas por dos variables, que estas dos variables serían las coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Por ejemplo, este píxel 35 tiene una coordenada, ¿no? Está en la fila 1, está en la columna 1. Su coordenada es 1,1. Entonces, de una función, una imagen lo puedo ver como una función porque yo le doy dos coordenadas, 1,1, y esto me devuelve un valor, que puede ser una combinación RGB o puede ser un solo valor si es una escala de grises. Las imágenes las puedo ver como funciones de dos variables. Y entonces la derivada de esta función, como depende de dos variables, la derivada se convierte en el gradiente. Entonces el gradiente no es otra cosa que la derivada de la función de x, y. Esto lo definiríamos como son dos variables, tengo que derivar parcialmente la función con respecto a la primera variable, que es x, ¿no? Y también derivo la función, pero con respecto a la otra variable, que es y. Entonces, este sería el gradiente de una función que depende de dos variables, la derivada parcial respecto a cada variable. Y bueno, esto podría verse un tanto complejo si es que ya tiene tiempo que no hemos visto derivadas o cálculo o álgebra o matemáticas, pero bueno, la buena noticia es que en imágenes o en general en sistemas discretos, las derivadas se aproximan, tienen una aproximación. ¿Cómo calculas una derivada? A través de hacer una diferencia entre píxeles, una simple resta.
Así se calcula la derivada. Entonces tú tomas 2 píxeles y los restas. Por ejemplo, si aquí tomamos el gradiente, la primera parte, ¿no? Que sería el gradiente de la imagen, x, y, con respecto a x. Entonces esto se puede aproximar como una diferencia de píxeles. Tomas el píxel x, y le restas el píxel x menos 1 manteniendo y. O sea, solo haces una diferencia de píxel que tienes y el píxel anterior, manteniendo y, o sea, manteniendo la fila, ¿no? Esta sería y hacia acá sería x. O sea, y vertical y x. Entonces, mantienes una fila de píxeles y en sentido horizontal haces restas. Entonces, tomas, por ejemplo, aquí 35 menos 35. La diferencia es 0, ¿no? Porque son los mismos valores. Luego tomas los otros, ¿no? 35 y menos 35 y la diferencia otra vez es 0. Tomas 35 menos 35. Entonces, para todos los píxeles que están de un lado o están dentro del cuerpo del objeto, no va a haber una diferencia. O a lo mejor sí va a haber una diferencia, pero es muy pequeña. Podría ser una diferencia de 1, de 2, de 3, o sea, diferencias muy pequeñas. Pero cuando llegamos al límite, aquí tendríamos, por ejemplo, esta diferencia donde tenemos el primer píxel del lado blanco, o sea, de 200 menos 35, ahí hay una diferencia que es más grande, 165. Y ya que pasas al lado donde está el fondo, entonces todas las diferencias vuelven a ser pequeñas o cero. Entonces tendrías 200 menos 200, 200 menos 200, todo eso va dando cero. Solamente donde hubo el cambio es donde tienes un valor diferente. Y por eso es que esta aproximación de la derivada nos ayuda a encontrar los contornos, porque son los contornos donde hay cambios. Sobre todo, esta derivada en sentido horizontal o en sentido de x te ayuda a obtener contornos verticales, fíjense, ¿no? Contornos verticales. Ahora, esta cuestión, este mecanismo de la derivada, otra de las características es que también se puede aplicar a imágenes a través de la convolución, pero es una convolución donde el kernel sería un kernel pequeño como este. Son dos solo valores, ¿no? Menos 1 y 1. Entonces tú los colocas sobre 2 píxeles, uno lo multiplicas por menos 1, el otro se queda con su mismo valor, o lo multiplicas por 1 y lo sumas. Y esto te daría como resultado la diferencia, ¿no? Sería menos 35 más 35, la diferencia. Menos 35 más 35 se vuelve a hacer otra diferencia, hasta aquí, ¿no? Que es 200 menos 35. Entonces ya es el cambio con el valor 165 que vemos de este lado. Y así, esto se va convolucionando, luego se baja al siguiente nivel, al siguiente píxel, más bien a la siguiente fila, ahí está, ¿no? Se va convolucionando. Va convolucionándose, todo esto. Ya se volteó. Ah, no, se volteó. Ah, qué raro, se volteó así. A ver, mejor volverlo a hacer. Ahí está, ¿no? Entonces se va convolucionando con un kernel de 2 valores. Por eso es que el mecanismo de la convolución se ve en muchas técnicas de visión artificial. Y con eso vamos obteniendo los contornos de las imágenes. Hasta aquí queda claro este mecanismo. ¿Tienen alguna duda? ¿Un comentario? Sí, profe, una consulta. Eh, yo veo que al final es una diferencia entre píxeles, ¿no? Subyacentes, y vas recorriendo por píxel por píxel, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que en este caso el fondo es blanco, ¿no? Y el otro es el contorno de la tuerca era plomo todo, ¿no? Ujú. Entonces, es claro, ahí va a encontrar la diferencia porque es grande, ¿no? Pero si el contorno fuese el mismo color del objeto, o sea, ahí ya no sería Ah, tan, sí. podría darse ese caso, ¿no? Sí, porque ahí, sí, de hecho, en el caso ideal, si es del mismo color, pues
prácticamente cómo ves que es como Claro, cuando se camuflajean, ¿no? Los claro, objetos. ajá. Entonces, ¿Ahí aplicaría esa técnica o ya tendríamos otra técnica? pues es que ahí sería difícil, incluso para uno. O sea, cuando algo está camuflajeado, para uno incluso es difícil encontrarlo. O como dice David, no sucedería lo que nos pasaba al detectar colores. Ajá. Pero de entrada, o sea, los sistemas de visión sí son buenos. Y incluso en algunas cosas pueden lograr pues el desempeño de un humano, pero casi no lo sobrepasa. O sea, si tú puedes reconocer cierto objeto, entonces puedes generar un sistema que lo reconozca. Pero si para nosotros de entrada es imposible, entonces no va a haber un sistema que lo haga. Esa es la cuestión. Entonces, si el camuflaje es tal que incluso uno no lo puede encontrar, tampoco podríamos, ahí habría que pues explorarse otras estrategias, ¿no? O sea, a lo mejor ahí ya, pues no sé, ya no sería visión, ya sería a lo mejor tocar, porque tocas la superficie y bueno, ya si lo encuentras, si ves algo así, bueno, ya lo quitas o ya encontraste el objeto, ¿no? Pero ya no sería entonces visión. Entonces, pero Ah, sí, o claro, sea, claro. aquí también la cuestión para los sistemas, uno va viendo precisamente lo que se da, como ya comenta David, ¿no? Lo que nos sucedió en los colores, o lo que sucede aquí si el fondo es diferente. Entonces, esas serían condiciones que debería haber en este sistema de visión que tú estás construyendo. Tú pondrías estas restricciones, bueno, sí, voy a detectar estos objetos, pero tienen que ser diferentes al color de donde están, al color de fondo, ¿no? A lo mejor son objetos que van pasando en una banda transportadora. Entonces, tú colocas o cuidas de que la banda tenga un color diferente a lo que está arriba para que entonces sí puedas detectarlo. Entonces vas Ah, poniendo tú ok. las condiciones, Los requisitos previos, ¿no, profe? ajá, de iluminación, de todo, decir, no, bueno, esto funciona con esta cierta iluminación para evitar ruido y el color de la banda tiene que ser diferente al color de los objetos para que sea fácil encontrarlos. Entonces, todo eso también es algo que uno va pensando, ¿no? Porque sí te digo, o sea, un sistema de visión puede alcanzar el nivel del humano, pero si el humano una tarea de visión no la puede resolver, no va a poder crear un sistema de visión que sí lo resuelva. O por lo menos, esa también es como una restricción hasta ahora. Ok, profe, gracias. Bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, pues entonces vamos a aplicar precisamente detección de contornos en imágenes. Esto es el preámbulo para hacer reconocimiento de objetos en técnicas tradicionales de visión artificial. Entonces, fíjense, este es el algoritmo. Todo sigue un proceso, así como en la detección de color. Aquí vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a hacer algunas transformaciones en las imágenes, vamos a aplicar el algoritmo y posteriormente vamos a hacer otras transformaciones. Por ejemplo, vamos a empezar transformando la imagen original a escala de grises. Entonces, vamos a tener un resultado como este, ¿no? Una escala de grises. em, Vamos a detectar, por ejemplo, contornos en estas imágenes que son de geometrías sencillas, pero esto se puede emplear para contornos que no sean, o que sean más complejos, ¿no? Pero bueno, iniciamos con estos primeros casos. Y luego, en esas transformaciones a escala de grises, podríamos tener interferencias, por ejemplo, píxeles blancos que para los algoritmos podrían pasar por esquinas que en realidad no lo son. Entonces vamos a tratar de llevar la imagen a algo donde no haya posibilidad de error. Para eso vamos a binarizar la imagen. El proceso de binarización no lo habíamos
utilizado anteriormente, apenas lo vamos a emplear. Consiste, también tener imágenes en escala de grises, pero solo en los dos límites. O sea, o son blancos los píxeles o son negros. No hay una escala intermedia. Y eso puede ayudar incluso para quitar algunas impurezas que sean como píxeles blancos dentro del fondo negro. O sea, como una especie de filtro. También para eso sirve la binarización. Entonces, ahí solo quedan píxeles ceros y 255 o ceros y unos, blancos y negros. Luego, vamos a convolucionar la imagen binarizada con el kernel. Este es el proceso para obtener el gradiente de la imagen. Para esto vamos a ocupar el algoritmo Sobel, ¿sí se llama? Ese algoritmo Sobel precisamente es el que hace el cálculo de los gradientes, así en diferencias entre píxeles. Pero como esas diferencias, como ya lo vamos a aplicar a una imagen real, esas diferencias no siempre van a ser positivas, pueden ser diferencias negativas. Si restas, por ejemplo, si restas 200 menos 35, el resultado es positivo, pero si restas 200 menos 205, el resultado va a ser menos 5, ¿no? Va a ser negativo. Entonces, el resultado de esta convolución para obtener las diferencias pueden ser valores positivos o negativos. Si son negativos, las imágenes lucen así, con con ese valor característico gris. Eso es porque hay valores negativos dentro de la imagen. Entonces, para quedarnos solo con resultados positivos, solo positivos y no los negativos, vamos a obtener el valor absoluto de la imagen ya convolucionada. Y el resultado final debería ser algo esto, ¿no? Como lo que esperamos. Únicamente el puro contorno de la figura. Y ya después utilizamos otras imágenes para hacer el mismo proceso. ¿Va? Entonces vamos a seguir estos 4 pasos para detectar los contornos. Entonces, les pido que pasemos al ejercicio que se encuentra. Es el ejercicio que apenas subí hace rato. Se llama Descriptores de Imágenes. T3, puntos de interés. Estos contornos o las esquinas de los objetos son puntos de interés. Si entran en esa tarea, aquí y me falló un poco. ¿Saben qué? Déjenme hacer una modificación. Permítanme. Entonces ya hice la modificación. Ustedes me indican si ya pueden ver esa tarea con el notebook en la sección de tu trabajo. Sí, ya, profesor, ya lo podemos ver. Ok. Bueno, de las imágenes que aparecen, vamos a ocupar por el momento la de Quad 1. Y las otras son diferentes, también las vamos a emplear después, pero vamos a comenzar con Quad 1, la de cuadro 1. Entonces, igual hay que descargarla, voy a abrirla en una nueva ventana. Descargamos. Esta me aparece. Es una imagen muy grande para lo que tiene. O sea, en realidad aquí parece como si fuera una escala de grises, pero la imagen tomó una foto de una banda negra donde arriba había un disco, un sobre con un disco de color blanco, entonces por eso se ve así. Y no es perfecta porque aquí o sea, vean cómo se ve ahí la textura de la banda. Entonces, ya que tengan la imagen, lo mismo, ¿no? Que hemos hecho, vamos a subirla al notebook. Voy a abrir el notebook. Y subo la imagen. Solo que a mí me cambió el nombre, déjense lo modifico. Ser Quad 1.
Así está, ¿no? El nombre original. Este es JPG. Y ustedes me dicen para continuar. Bien, entonces, igual no vamos a hacer pasos que ya habíamos ejecutado, lecturas, modificación de formatos, y ya después entramos, ¿no? El algoritmo. Lo primero que vamos a hacer es transformar la imagen a escala de grises. Entonces, voy a ejecutar la parte de las bibliotecas. Son las 3 que hemos ocupado hasta el momento. Vamos a realizar la lectura con el nombre de la imagen, Quad 1 JPG. Entonces basta con escribir el nombre de la imagen. Y viene la instrucción donde se almacena la imagen en escala de grises, pero esta imagen, que lo podemos hacer así, ¿no? Esta imagen está transformando la imagen, pero de RGB a escala de grises. Entonces, como esta imagen no la hemos transformado nosotros a RGB, si quieren aquí lo hacemos, ¿no? Como IMG igual a cb2.cbtcolor, la imagen otra vez, y hacemos nuestra transformación de BGR a RGB. Entonces, primero vamos a hacer esa transformación. Por si en algún momento necesitamos la imagen, pero en su formato original, pues ya tenemos esta. Pero en los algoritmos vamos a trabajar con la escala de grises. Entonces ya viene la escala de grises y esta transforma la imagen de RGB, que así es como ya está, a gray. Se visualiza. Vean. Cuando vean la imagen, se van a dar cuenta que es una imagen muy grande. Para la información que contiene, pues no requiere ser muy grande y además una imagen tan grande, pues también representa más tiempo de procesamiento para el sistema de visión. Fíjense, tiene casi 1000 píxeles aproximadamente por 1600, más de 1600. Vamos a hacer una reducción de esta imagen para que los algoritmos corran más rápido. Entonces, esa reducción la podemos hacer a la imagen antes de convertirla a escala de grises. Esta sería otra vez, esta sería otra transformación. IMG cb2.resize y tendríamos que colocar la imagen, otra vez IMG, se va a redimensionar, seguido por el nuevo tamaño que va a tener. Esta es una tupla. Aquí va el tamaño en X y el tamaño en Y. Pero este X y Y vamos a definirlo de la siguiente forma. Voy a colocar una variable que va a ser la escala. Por ejemplo, si quiero que la imagen se escale a la mitad, sería un medio. O que se escale en un cuarto, ¿no? Este va a ser el factor de escala. Entonces aquí en X y Y voy a hacer lo siguiente. El primer X, o incluso acá lo puedo decir, ¿no? X va a ser igual a round, bueno, al primero, a img.shape. Recuerden que esto nos da el tamaño de la imagen. El punto shape me da el tamaño de la imagen en X y en Y. 0 es el tamaño en y 1 es el tamaño en X. Entonces, este es el tamaño en X. Lo voy a multiplicar por la escala, por un cuarto. Y como esto en realidad se divide entre 4, puede dar valores con punto decimal
Por eso es que lo voy a redondear. Entonces, como tal, quedaría así, ¿no? Round. Redondeo de el tamaño en X multiplicado por el factor de escala. Y Y sería lo mismo. De aquí incluso puedo tomar, copiar, pero el tamaño en Y es el shape 0. También lo multiplico por la escala y lo redondeo. Entonces, ya con esas dos variables, X y Y, van acá, X y Y. Y ya se redimensiona la imagen. Pueden ustedes colocarles un comentario si quieren, por ejemplo aquí, un redimensionamiento. Con un factor de escala. Y de este lado, este es el cambio de formato. Déjenme ejecutarlo para ver si no me marca un error. Parece que no. Y si necesitan, estos se los también comparto en el chat. Así quedó. Fíjense, ahora ya la imagen es de 300 aproximadamente por 400. Y no se ha perdido, en realidad no se ha perdido información importante porque el cuadrado pues se sigue viendo cuadrado, ¿no? Podríamos hasta aumentar este factor en que no sea un cuarto, que por ejemplo sea un octavo, sea todavía más. Fíjense, bueno, un octavo quizás no, pero ya se empieza un poco a perder detalles o a surgir más impurezas. Quizás un cuarto. Con un cuarto ya se tienen que 300 por 400 píxeles, ya no es una imagen tan grande, ¿no? Con un cuarto yo creo que es conveniente. Ya tenemos el primer paso, que es la transformación a escala de grises. ¿Esto ya lo tienen ustedes? ¿Ya les apareció la imagen? Profe, para redimensionarlo horizontalmente, o sea, veo que hay mucho espacio en la parte horizontal. Ujú. Tal vez podemos reducir a 200, ¿no? ¿Cómo sería? Ah, pero ese ya no sería un redimensionamiento, sino más bien un corte. O sea, si tú dices, bueno, sí, pero pues acá hay mucho, acá pues ya no hay nada, ¿no? Entonces, si tú redimensionas a 200, mantendrías lo mismo, o sea, solo que la imagen se vería más pequeña, fíjate. Pero seguirías teniendo este espacio. Fue lo que yo hice, ¿no? De hecho, fíjate, si redimensionamos a un octavo, esto nos queda de ¿qué? De 200, pero sigue habiendo el espacio. Entonces, más bien, lo que tú comentas es hacer un corte. O sea, si tú te das cuenta, bueno, aquí esto es considerando que a lo mejor la imagen, si este objeto va pasando sobre la banda, pues a lo mejor aquí la foto se tomó justo en este instante, pero se podría haber tomado aquí o se podría haber tomado por acá. Entonces a lo mejor tú le das tú tienes ahí también como un rango, ¿no? De espacio, un área de atención, o sea, donde el objeto puede estar en diferente lugar, pero siempre que esté ahí dentro de ese cuadro, pues tú la puedes procesar. Pero si quisieras quitar ese espacio, entonces lo que tendrías que hacer, fíjate, por ejemplo acá, fíjate. Bueno, IMG es IMG, fíjate. Esto yo lo voy a comentar, pero sería algo así, fíjate. IMG, voy a actualizar la variable IMG. Y primero indico cómo va a quedar el rango en Y. El rango en Y no va a tener modificación, entonces coloco 2 puntos. Ahora, el rango en X. El rango en X le voy a decir que solo desde el 0 hasta el 200. Solo esta parte. Entonces, lo que estoy haciendo es, como esta es una variable, estoy seleccionando qué filas y qué columnas. Entonces le digo, desde el 0 hasta el 200. El primer 2 puntos fue por, estos son todos en Y, pero en X solo de 0 a 200. Y como esta es una imagen, hasta aquí la imagen IMG es una imagen RGB. Entonces les digo, también tiene sus 3 canales. Entonces todos los 3 canales. Así sería este redimensionamiento, fíjate. Y esto ya te daría como resultado esa pequeña imagen, ese como corte.
Pero este lo voy a colocar, nada más chéquenlo que funcione y lo comentamos para trabajar con la imagen completa. Profe, gracias. Entonces vamos con el siguiente paso, binarización. Hay diferentes técnicas de binarización. Les digo que aquí la idea es que solo haya dos valores de píxeles, blancos y negros. No como aquí, que es una escala, ¿no? Hay valores entre 0 y 255. Las estrategias son diferentes para binarizar. Hay binarizaciones muy específicas que se van a regiones, donde binarizas regiones por regiones. También como si fuera una convolución, ¿no? Pero de estrategias sencillas es en donde uno propone un umbral. Por ejemplo, uno sabe que aquí hay píxeles que están entre 0 y 255. Entonces uno puede, con base en lo que tenemos en la imagen, ¿no? De que prácticamente todos los píxeles dentro del cuadro son valores grandes. Yo creo que pueden ser mayores a 200. Y píxeles en el fondo son pequeños, menores a 200, ¿no? Un 50, un 10. Entonces uno propone un umbral, por ejemplo, el 200. Entonces uno puede decir, bueno, si los píxeles son menores a 200, yo los voy a cambiar a valores 0, todos. Y si son mayores a 200, 201, 210, 220, 250, los voy a pasar a 255 todos. Entonces, a través de un umbral, los que sean menores se quedan en 0, los que sean mayores se quedan en 255 o en ocasiones también se puede elegir 1. También si en una imagen blanco y negro tienes 0 y 1, se visualiza como negro y como blanco, al igual que 0 y 255. Entonces así funciona el método de OpenCV, que es 3 con HTH, threshold. Threshold es de umbral. Entonces este método funciona a través de un umbral. ¿Cuáles son los parámetros? Primero va la imagen original, o sea, la escala de grises, ¿no? IMG Gray. Siguiente parámetro es el threshold, es decir, el umbral. Vamos a intentar con el que les decía 200. Siguiente parámetro, en la ayuda aparece como max val. Este max val es el valor, el límite, el valor alto al que se van a llevar los píxeles que sean mayores a 200. Aquí es donde yo les digo, podría ser 255 o en todo caso podría ser 1. Hay esas dos posibilidades. Por ejemplo, nosotros vamos a dejarlo en... para el tema de las diferencias entre píxeles que se van a realizar, podría ser 255, podría ser 1. Con cualquiera podría funcionar. Vamos a dejarlo en 1, a ver qué sucede. Ya si tenemos que modificar algo aquí le cambiamos a 255. El que sí ya está por defecto es el 0. O sea, los píxeles que sean menores a 200, por ejemplo, un 198, 150, se pasan a 0 todos. Este es el umbral, ¿no? Ese es el límite. Sí, sí, Mario, levantaste tu mano. Y, profesor, lo que comentabas del threshold, eso, ¿cómo lo definiste? ¿Qué concepto utilizaste? Fue como una heurística, ¿no? Creo que así le llaman. O sea, normalmente se van haciendo pruebas. Pero aquí lo que yo dije, bueno, lo que yo les he comentado, ¿no? En escala de color, como RGB o BGR, colores muy fuertes, sus valores RGB son grandes, son cercanos a 255. Eso es en color. Y colores muy tenues son combinaciones cercanas a 0 en el RGB. En escala de grises sucede lo mismo. Bueno, cuando son píxeles cercanos a blanco o claros, el valor es grande, es alto, cercano a 255. Y para colores oscuros, los píxeles aquí son pequeños, cercanos a 0. Entonces, negro es pequeño, blanco es grande en cuanto a píxeles. Por eso es que ahí yo dije, bueno, vamos a intentar si con un threshold de 200 logramos que todos estos píxeles se mantengan en blanco y que todo el fondo, donde veo algunos puntos grises o blancos, se pasen a negro. Pero si no, eso fue como para hacer pruebas, ¿no? A través de prueba y error.
Si no sucede eso, habría que modificar este threshold. Pero es con base en que, bueno, los colores, si son blancos, son grandes, si son negros, son valores pequeños. Y de ahí fue que pues, dije, bueno, 200. Pero es Ok, un valor que se tiene que probar. sí, muchas gracias. Este método threshold devuelve dos valores. Devuelve la imagen ya con el binarizado y devuelve un término, un H, que generalmente es este 200. O sea, como que es el threshold. Pero bueno, el método lo devuelve. Entonces, por eso es que como resultado de este método yo coloco dos variables. La primera va a ser este valor que me regresa, que frecuentemente es el threshold, y el otro es la imagen ya binarizada, que es la imagen que aquí estoy visualizando o voy a visualizar con ImShow como una escala de grises. Entonces va el... creo que me faltó este... sí. Ay, dice que me hace falta hace falta un argumento. Íbamos en este, ¿no? El primero es este es el threshold, el segundo es el valor máximo. Hace falta otro argumento. Es el type, el tipo de threshold. Entonces, ese lo vamos a indicar de esta forma. CB2 punto es como cuando hacemos CBT color, y este es un parámetro, ¿no? Por eso este parámetro que está definido en OpenCV es una variable como global, y por eso es que aparecen mayúsculas. Entonces aquí también este parámetro es 3 con mayúsculas, THR, 3H, guión, y hay todas esas posibilidades. Por ejemplo, está el threshold binario. Este es el que nosotros estamos o queremos ocupar, donde solo hay dos posibilidades, ¿no? Que los que sean mayores al umbral se conviertan en 1 y los que sean menores se conviertan en 0. Pero también está el threshold binario invertido, que es al revés. Los que sean mayores a 200 se quedan en 0 y los que sean menores se quedan en 1. Entonces ahí se invierte. Todo lo que sea blanco pasa a negro y viceversa. Están Mask o Otsu, estos son otros algoritmos, pero también son thresholds que se pueden ahí ocupar. De estos, pues yo he utilizado los comunes, que son el binario o el invertido, que te da como el complemento de la imagen. Entonces, vamos a colocarlo como binary. Fíjense, binary. Ese era el parámetro que me hacía falta. Y ya con esto chequen la imagen. Vean la imagen. Este ya, aquí ya no hay, logramos lo que queríamos, ¿no? O sea, ya no tenemos esas texturas que veíamos en el fondo. Todas esas texturas eran valores en la escala de grises. Eran 100, eran 50, eran 70, pero aquí ya las eliminamos. Y todo lo que estuvo dentro del cuadro, pues sí eran, al final de cuentas, sí eran valores mayores a 200. Aquí si ustedes hacen cambios, por ejemplo, modifican el threshold, en lugar de 200, lo ponen a 220, van a seguir obteniendo resultados parecidos. Si ya lo aumentan mucho, por ejemplo, un threshold de 250, todavía se alcanza a ver el cuadro. O valores más pequeños, por ejemplo, un 10, ¿no? Dejaría, fíjense, el 10. De hecho, ahí el 10 todo lo convierte a 1. Y ya se perdió todo. Todo lo convirtió a 1. Y como el 1 está muy cercano a 0, aquí lo que vemos es, pues, 1 y 0, ¿no? Pero como el 1 está muy cercano a 0, cuando se visualiza, ceros, pues vamos a checarlo. A ver, aquí la imagen bin. Son unos, ¿no? Cuando la imagen solo tiene unos, cuando tiene ceros y unos, sí hace el cambio, ¿no? Y se ve lo blanco y lo negro. Cuando son ceros y unos. Pero cuando solo son unos, aparece la imagen en negro porque ese es un valor más cercano al 0 que al 255. Estos en umbrales pequeños, pues se pierde el cuadrado, pero conforme aumentan el umbral,
ya se va a obtener. Vean, este es un umbral de 100, este todavía no es un resultado óptimo, ¿no? Este fue un umbral de 100, todavía se ven esas impurezas, pero ya con el umbral de, yo creo que desde 150 ya sí, desde 150 todavía alcanzo a ver alguna, pero ya con 200 parece que se logra. Podemos dejarle este de 200. Ya está. ¿Ya tienen su imagen también binarizada? Permítanme un momento. Listo, entonces ya tenemos el siguiente paso, ¿no? Quitamos impurezas a través de la binarización. Vamos ahora a hacer el tratamiento para obtener el gradiente de la imagen. Entonces, el algoritmo se llama Sobel en honor al... Pues muchos de los algoritmos de visión tienen el nombre del científico que los propuso o el que sacó el primer paper. Entonces, en Sobel X, otra de las cuestiones es que el gradiente de una imagen se puede obtener en el sentido, fíjense, en los dos sentidos, ¿no? Tanto en X como en Y. Porque recuerden, la imagen es una función de dos variables, la coordenada X y Y. Por eso es que podemos calcular el gradiente tanto en X como en Y. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, sobre el X va a ser igual a CB2 punto, Sobel, vamos a escribir ahí, Sobel, que es con Sobel, con S mayúscula. Se llama Sobel. Ese es el nombre del método. Primer parámetro es la imagen que se va a procesar. Debe ser la imagen binarizada. IMG bin, ya está. Siguiente parámetro, dice aquí dep, pero esta es la precisión de los números al momento de realizar este proceso. Esa precisión la vamos a indicar como CB2 punto en mayúsculas. Esta es otra variable de las que están definidas en OpenCV. CB-64F. Esto viene de, por ejemplo, la precisión de números, que ya ven ustedes que tenemos de números de 8 bits enteros, de 16 bits enteros, o flotantes de 16 bits, flotantes de 32 bits. Este serían flotantes de 64. Un parámetro medio extraño, pero que se necesita indicar. Luego, los siguientes dos son para indicar si se va a hacer calcular el gradiente en X o en Y. Entonces, por ejemplo, para cálculo del gradiente en X sería 1 y en el siguiente 0. Y si quisiéramos hacer el gradiente en Y, entonces escribiríamos 0 y el otro 1. Se intercambiarían. Y el último parámetro que vamos a indicar es un K. A ver, ¿es K o K mayúscula? Es el K size. K size, ¿no? El tamaño K. Aquí también hay un tamaño de ventana. Entonces, ese tamaño de ventana puede ser de 3 por 3, de 5 por 5, así como en los filtros. Por ejemplo, podríamos colocarlo como tamaño 3, como en el caso de los filtros. Esa sería la imagen, el gradiente de la imagen con la derivada en el eje X. Entonces voy a copiar esa misma línea de código, la pego abajo y voy a cambiar esta configuración, la que les decía, para que sea el gradiente en Y sería 0 y 1. Voy a pasarle estas dos líneas al chat por si las requieren. Así quedó el de Sobel. Lo que sigue después de eso es para ver el resultado. Hay una serie de subplots.
donde se imprime sobre el X, sobre el Y, en escala de grises. Entonces vamos a correr esto. Vean el resultado. Sobre el X, la imagen, sobre el Y, la imagen. Y ustedes me indican cuando les aparezca sus dos imágenes. En esas imágenes daría como la impresión de que existiera una fuente de luz, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sobel X es como si aquí hubiera una fuente de luz y sombrea, ¿no? Sombrea este lado del cuadro y este otro lado. Y en el caso de Sobel Y, es como si la fuente de luz estuviera arriba. Entonces le cae el reflejo a este otro lado y los otros quedan ensombrecidos. Eso es un poco el efecto. Pero este es lo que les comentaba al inicio. Bueno, cuando estábamos checando lo del algoritmo. Este color gris, cuando ustedes lo ven en imágenes en escala de grises, es porque la variable de la imagen guarda valores positivos y negativos. Es cuando aparece este gris característico, ¿no? Y bueno, estos blancos, estos negros, son por los valores positivos y negativos. Entonces, para que tengamos la tradicional escala de grises, o sea, como esta, o como la de arriba, nos vamos a quedar con los valores absolutos de las diferencias. Entonces vamos a calcular el valor absoluto de cada resultado. Entonces, sobre el X absoluto, y aquí podemos utilizar pues, los métodos de Python, ¿no? Por ejemplo, tiene su método de valor absoluto de la imagen sobre el X. Y el valor absoluto de sobre el Y. Y estas imágenes se llaman sobre el X apps, sobre el Y apps. También lo que viene ya está programado, son unos ImShows para mostrar esas imágenes. Y ese sería el resultado, fíjense. Pues aquí quedó esto, ¿no? También si lo quieren, aunque esto ya es más sencillo para los valores absolutos. Pero ya se muestra, fíjense, ¿no? Ya esos son los contornos de la imagen, aunque sí se alcanzan a ver que como esos contornos en algunos puntos, como ya sea que tenga como un escalón que uno no ve, o que se pierdan, ¿no? O que se corten por algunos momentos. Pero bueno, se está obteniendo, esa sería el resultado en el eje X y en el eje Y. ¿Ya lo tienen? Incluso ustedes, si tienen tiempo, hasta podrían programar cómo sería el código para hacer la resta de píxeles que están juntos. Y bueno, una aproximación sería con estos dos ciclos for para recorrer cada fila y cada columna. Entonces, vas recorriendo y restas y colocas el resultado en una nueva variable. Y van a obtener prácticamente el mismo resultado que aplicando estos métodos de Sobel. Pero ya tenemos los contornos. Uno puede describir una figura en términos de su contorno. Por ejemplo, hay códigos, bueno, hay algoritmos en donde tú vas detectando cuántos lados
tiene la figura. Por ejemplo, tú detectas que este es un lado, que aquí ya hay otro lado, este tiene otro lado y este otro lado, ¿no? Entonces que tienes como 4 lados. Entonces tú vas siguiendo los píxeles y 4 lados. Entonces esta figura tiene 4 lados y ya la caracterizas. O el número de esquinas sería otro factor, ¿no? Pero ya que tenemos estas imágenes con los contornos definidos, entonces podemos pasar al siguiente paso, que es la detección de esquinas. Entonces, es diferente detectar el contorno, que pueden ser estos lados, a detectar las esquinas, porque una esquina tendríamos también que definirlo primero matemáticamente. Pero bueno, aquí me hace falta. Bueno, este es otro. Este es otra, déjenme checar aquí. Este es otro. Este es otro. Bueno, esta es la indicación del gradiente en el eje Y. Prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Quieres el gradiente en el eje Y? Es como si tuvieras un kernel de este tipo. Ahora sí, en donde tú te vas también recorriendo, ¿no? Y vas haciendo la convolución sobre la imagen. Pero con un kernel, pongámoslo en sentido vertical. Entonces acá, ahora lo que mantienes es la coordenada X y entonces tomas la coordenada XY y le restas la X, pero la Y menos 1. O sea, prácticamente es hacer este corrimiento. Manteniendo X, después cambias al otro. O sea, prácticamente lo mismo para calcular el gradiente en Y. Y estos son otros algoritmos. Hay más algoritmos además de Sobel para detectar contornos, donde lo que se modifica es el kernel que se utiliza. Por ejemplo, hay unos kernels donde aquí vean su configuración. Aquí está una diagonal, aquí está otra. Precisamente estos kernels ayudan a detectar contornos diagonales o son buenos para detectar este tipo de contornos. Pueden ser contornos diagonales. O están otros kernels en donde estos dependen de un valor, Z. O sea, no son constantes, sino que ahí depende del valor Z. Por ejemplo, cuando Z es igual a 1, entonces aquí tendríamos que 1 entre 2 más 1, ¿no? 1 entre un tercio que multiplica 1, aquí a 1, 1, 1. Ese sería el kernel para el gradiente en X, para el gradiente en Y, también cuando Z es igual a 1. Y este algoritmo se conoce como Prewitt. Un algoritmo que es sobre todo bueno para imágenes que tengan ruido y tú quieres detectar su contorno. Entonces puedes utilizar el algoritmo de Prewitt. Si Z es igual a 2, entonces aquí tendrías 1 entre 2 más 2, 4, ¿no? Aquí 2, aquí 2. Entonces cambian estos kernels. Z es igual a 2, esto lo propuso precisamente Sobel. Es el que nosotros utilizamos. Utiliza este kernel de 3 por 3 con Z igual a 2 para obtener las derivadas. Incluso Z podría ser la raíz de 2. Este es el algoritmo de Freichen. Entonces, si se fijan, bueno, igual lo que sucede también con los filtros, que los kernels son lo que van cambiando dependiendo de la estrategia, si es el de mediana, si es el gaussiano, si es el de promedio. Y para detectar contornos también hay diferentes enfoques, el algoritmo de Prewitt, el Sobel, que fue el que ocupamos nosotros, Freichen, este es otro. Con todos podemos obtener resultados similares, algunos quizás trabajan bien para encontrar contornos que son diagonales, otros para imágenes que tienen ruido y demás, ¿no? Entonces, pero hay más enfoques. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. La próxima clase vamos a checar cómo obtenemos entonces las esquinas de las imágenes y ya con eso se pueden hacer bueno, se puede seguir haciendo la descripción de las imágenes para hacer reconocimiento de objetos. Déjenme ver una. Okay. Luego,
La próxima clase también vamos a comenzar un proyecto que ya es uno también muy completo, uno muy interesante, que es sobre reconocimiento facial. Y es un proyecto que lo vamos a resolver en etapas. Primero tenemos que encontrar un rostro y después tenemos que asociar el nombre de una persona a ese rostro. Es en lo que consiste la identificación facial. Entonces ahí vamos a ocupar las técnicas tradicionales, esa parte de los filtros, de los descriptores de las imágenes, todo eso, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta el momento lo vamos a aplicar a este proyecto. Entonces vamos a necesitar imágenes de sus rostros para que nosotros mismos, o sea, para que lo hagamos con nuestras imágenes. Fíjense, aquí tengo unos ejemplos, déjenme ver. Déjenme ver si aquí. Por ejemplo, o sea, les voy a pedir que se tomen dos imágenes, o si ya las tienen, pues que las traigan. Relativamente diferentes. Por ejemplo, esta es una imagen y después otra, ¿no? De su rostro. O esta otra imagen, fíjense. Es una y aquí otra, ligeramente movido, ¿no? No es la misma imagen, pero ahí está, es de la misma persona. Estas son, por ejemplo, las mías. Esta es una imagen y esta es otra, donde aparezca su rostro. Esta es una imagen y este es otro, ¿no? Incluso está ahí cambiando la expresión. O sea, lo que queremos es que nos siga reconociendo. Cuantas más imágenes mejor, sí, pero solo les voy a pedir dos imágenes, solo dos. Entonces, una y otra, si quieren cambiando la expresión, ligeramente diferente, ¿no? Tampoco, no va a funcionar si, por ejemplo, se ponen una gorra y después se la quitan, o se ponen lentes y después se lo quitan, porque eso los va a hacer diferentes. Entonces, ahí va a fallar. Entonces, si quieren hasta con el mismo peinado, pero solo que se vea su rostro en una posición. O sea, para que ustedes vean que son dos imágenes diferentes. ¿Algún tamaño? No, ya ven que, de hecho, las vamos a escalar nosotros. Entonces, por ejemplo, estas imágenes no sé de qué tamaño son, pero vean, fíjense. Esta, por ejemplo, es de 8.3 megas. Esa es una imagen grande, pero esta es otra de 256. Entonces, el tamaño no importa. Si son grandes, de todos modos las vamos a escalar. Vamos a escalar todas las imágenes. Pero traten igual, si quieren 2, 3 megas a lo más, ¿no? O sea, generalmente esas imágenes no pesan mucho. Depende de la cámara. Entonces, eso es lo que les voy a pedir para la siguiente clase, ¿va? Para que hagamos estas pruebas con nuestras propias imágenes. ¿Cómo ven? Y bueno, ya hasta aquí le dejamos. No sé si tengan alguna duda, comentario más. Y si no, pues no se les olvide su imagen. Nos vemos el próximo jueves. Que pasen una excelente noche. Saludos a todos.